Bienvenidos a este nuevo podcast para el canal. Dije que no iba a volver a hablar o mencionar algo por el estilo acerca del círculo de Edumentio, y esto es algo muy importante, ya que tenemos como invitada especial a no solo a un ex miembro o miembra, perdón, del círculo social de Edumentio, sino que fue alguien realmente íntimo. Se podría decir que fue literalmente una amiga para esta persona, ¿no? Conmigo está Chris Bond, que es nuestro patrocinador. Yo, yo, yo. Y pues a la señorita Solaris, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, me encuentro bien, estoy agradecida de estar aquí, espero poder aclarar algunas de sus principales dudas y que mi presencia sea de ayuda para eso. También supongo que tengo un tema relacionado a mí que debo aclarar también, entonces, gracias por el espacio en general. Claro, claro, siempre vas a ser bienvenida, ¿no? Cuéntame, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo te involucraste con el grupo en un principio? ¿Cómo te enteraste de la existencia de Dumentio? ¿Sabes? A ver, todo comenzó por 2014. Yo estaba en un periodo en el que había dejado la escuela porque estaba muy involucrado, porque me hacían bastante acoso escolar. Entonces no salía de casa y lo que hacía para matar el tiempo era ver bastante anime. Y haciendo eso, pues llegué a varias comunidades de anime y de caricaturas también. Entonces en YouTube descubrí el canal de animación artesanal de Miquel Díaz Ramajo y el canal de Dumentio. Desde el canal de Dumentio yo fui hasta su ask.fm, donde prácticamente no pasaba días sin que yo me levantara y leyera las respuestas que escribía, porque, bueno, así son los pibes, se dejan influenciar por cosas de este estilo, por alguien a quien ven que habla con seguridad, y en este caso Dumentio se vendía a sí mismo como una figura de autoridad, así que no era difícil para mí el sentirme atraída hacia ello. Claro, una Esto, pregunta. ¿Crees que el hecho de que te hayas sentido atraída tanto al círculo como en sí las palabrerías e ideas de Dumento haya sido por una cuestión psicológica sobre alguna falta que hayas tenido principalmente? Porque lo que pasa con este tipo de círculos es que usualmente se sujetan o atraen a adolescentes que necesitan apoyo, que necesitan este centro de pertenencia, ¿no? Para sentirse que están en una comunidad o que están apoyando o para sentirse validados. ¿Crees que haya sido algo por el estilo? claro, siento que una de las cosas que más me afectó y que más influencia tuvo en mi proceder fue la necesidad de aprobación. Y en ese sentido, eh, si veías a alguien que tenía unas opiniones que al principio parecían no tan comunes, porque se destacaba y se sigue destacando por tener opiniones controversiales respecto al entretenimiento, entonces tú puedes decir, bueno, si comparto estas ideas, entonces voy a recibir validación. Me van a mirar y van a decir, y bueno, esta persona también forma parte de nuestro grupo, también es basada, también cosas por el estilo. Entonces sí siento que pasó esto. Y bueno, como te digo, en esa época era 2014, yo nací en el año 2000, tenía 14 años, o sea, era una pibe. Esto, eh, de ahí en Lask conocí también a otros usuarios y particularmente había uno cuyo nombre no recuerdo, que fue uno de los que empezó a hablar sobre los temas relacionados a las etnias humanas o a los movimientos políticos nacionalistas que surgieron en Europa en el periodo entre guerras esto y empezó a atraerme hacia ese mundo en, y, y aprendí bastante sobre el tema. Vi varios videos de YouTube de algunos canales neonazis que también hacían propaganda. Recuerdo bastante de un tipo llamado Hans Ulrich Rudel y también uno que se llamaba, bueno, no creo que no puedo repetir el nombre, pero se llamaba Menuda.
seguía. Y esos videos eran bastante influyentes porque estaban hechos para ser concisos, para intentar engañarte, eran bastante conspirativos en ese sentido. Pero el momento no tiene mucho que ver aquí. Lo que pasa es que después aparecería el Foro 64. Yo recuerdo que en el mismo día que se publicó por primera vez el link de invitación al Foro 64, yo me uní. Entonces, Dumentio, pues yo estaba en un canal de voz del foro a la medianoche más o menos. Y en eso, pues Dumentio con otras personas como Sparkman, Calcifer y alguien más que prefiero no meter en esto, entran. Y es la primera vez que intercambio una conversación con ellos. Y bueno, en esa circunstancia, ellos deciden darme la moderación del canal de política del Foro 64, cargo que tuve desde que empezó hasta su final. Y ahí fui bastante, bueno, en la palabrita partidaria del señor del bigote chistoso. Entonces, en esa circunstancia fue que eh, había cierta pelea porque había una discusión entre el conservadurismo, la alt-right, la que era partidaria de Trump y todo, y esto era por 2016, las elecciones estadounidenses esas, contra un pequeño grupo de Paul que reivindicaba al nacionalsocialismo, al señor del bigote chistoso, y que decía que eso era superior en el sentido político. Y ese era el lado más extremo que tildaba a Trump y al Partido Republicano de oposición controlada. Y eventualmente Dumentio se fue yendo también más hacia ese lado, hacia el lado más extremista, porque al inicio se burlaba un poco, decía, nacionalsocialismo, eso no va a funcionar. Pero luego la idea empezó a calar en él y vi personalmente cómo cambió como persona, eh, cómo cambió políticamente hacia el lado más extremista. Ok. ¿Cómo fue tu primera interacción con Dumentio? Es difícil recordarlo, pero creo que sí tenía que ver con asuntos políticos. Los temas típicamente controversiales, dígase, estuvimos hablando en esa hora de feminismo, de asuntos LGBT, de, de temas incluso, no, creo que raciales no habíamos discutido aún, pero sí le empezó a interesar la raza un poco después. De hecho, no sé cuándo le habrá empezado a interesar el tema de la raza, quizás un tema, quizás unos meses antes del video de Me encanta ser, ya saben que, blanco. Entonces, bueno, nuestras conversaciones eran sobre esos temas. También a veces ocasionalmente sobre arte, sobre música. De esos temas también conversaba con Calcifer. Era común conversar de esos temas. Creo que tienen una lista de preguntas, o creo que ya esto debería haber servido como una introducción de cómo empezó mi relación con él. Sí, Para explicar, A para explicar un poco. mí se me hace muy curioso que el tipo muchas veces se quejaba de, no sé, de ciertos grupos étnicos o de los LGBT y al final su mismo círculo íntimo estaba lleno de esas personas también, ¿sabes? sí. Había una contradicción muy, muy grande en eso, porque como que públicamente pues los despreciaba, pero al final se terminaba rodeando a esas personas igualmente, como con Midori o con sus amigos, que no es que fueran tan arios como él. Sí, Si es que se puede llamar ario. hay un video subido en el que dice explícitamente que le causa incomodidad estar en un barrio de bueno, indígenas americanos o personas con un fenotipo predominantemente indígena, así que no es un secreto, pero es extraño porque es hasta hipócrita considerando las personas con las que realmente se rodea. Eh, bueno, sí, es gracioso en ese sentido. Recuerdo, esto me lleva a cuando él pidió mi ayuda para crear su servidor únicamente para gente blanca. Entonces me dio el rango de administradora de ese servidor
y le creé todos los canales, las divisiones, los roles, todo lo que se hace para crear un servidor de Discord. Lo hice y estuve ahí durante un tiempo. Me salí de ahí por un conflicto en el que ellos decían una cosa sobre que la raza blanca debería ser la que se expandiera a todos lados del mundo, eliminando al todo el resto de razas. Y bueno, yo no me voy a hacer la inocente, yo en esa época también era racista, pero mi racismo era más bien de segregación, en el sentido de que todas las razas tenían derecho a existir, pero en sus lugares del mundo. Ahora también eso me parece una estupidez de punto de vista, pero en ese entonces eso era lo que pensaba y estaba en conflicto directo con esta idea de un mundo dominado por una sola raza. O sea, es normal porque creciste, o sea, tenías una idea completamente diferente del mundo en ese tiempo. Eras pues joven y pues am, ya que pues obviamente fuiste creciendo, pues te comienzas a dar cuenta que algo así no tiene ningún sentido y pues que así es el mundo y pues negarlo es solamente escapismo porque realmente a eso estamos dirigidos. Sí, uno va creciendo, ¿no? Va madurando. Pero realmente, Solaris, ¿tuviste un cambio alrededor del transcurso del tiempo en lo que estuviste relacionándote con Doom? ¿O simplemente empeoró? A ver, yo creo que sí, que hubo un cambio. ¿Me preguntas si yo tuve un cambio o si él tuvo un cambio? Él, ahorita vamos contigo. Ya. Él definitivamente tuvo un cambio. Como te decía, él antes era un alt-righter, decía, ok, le voy a Trump. Y después dijo que era... Y después se volvió un poco más extremista, empezó a abogar por un etnoestado, empezó a abogar por el realismo racial. Esto decía que últimamente Trump terminó disgustándole y terminó diciendo que este era una marioneta geopolítica de Israel. O sea, se ha ido haciendo más extremista y creo que es una falacia, sería una falacia de la bola de nieve decir que ahora es incluso más extremista, pero creo que hay evidencia fuerte para decir que sí lo es. Lo que ocurre es que ellos muchas veces ocultan el power level o su nivel de extremismo precisamente porque no quieren, porque saben que eso podría ser perjudicial para ellos en algún sentido. También cuando estuve en el servidor del Patreon de Dumentio evitaban lo que ellos llamaban Fed Posting, que el término Fed Posting hace referencia a los federales, o sea, que es un tipo de actividad en Internet que se hace con el objetivo de atraer como carnada a ciertas personas extremistas para que los federales se den cuenta de quiénes son. Bueno, ellos decían que había que evitar eso y ahí se mostraba que verdaderamente incluso en los momentos en los que parecen tener opiniones tibias, no son personas de confianza, no se puede creer todo lo que salga de su boca porque están ocultando bastante. Por ejemplo, se me ocurre un caso que es precisamente sobre el caso de Chris Church, que ya lo vamos a comentar un poco más luego, supongo. Eh, en su video en respuesta a los Doom Posters, Dumentio decía que no había hablado a favor de eso en ningún momento y que no tenía simpatía con terroristas. Y luego con la funa del Jerry y con las capturas que yo pasé después, todo el mundo se dio cuenta de que efectivamente, de que en realidad en privado sí que expresaba simpatía y por estas ideas. Y esto es solo un ejemplo, porque puede haber bastantes ejemplos similares. Sí, realmente, como dices, hay bastante hipocresía dentro del grupo y por como lo estás contando, realmente son conscientes de los pensamientos radicales que ellos mismos evocan. Eh, ¿tú crees que realmente estas personas conscientemente atraían a menores?
o las inducían a estos pensamientos voluntariamente para así comulgarlos dentro de su grupo? Bueno, Dumentio ha dicho que se considera a sí mismo un modelo a seguir, o sea, y que efectivamente le da alegría que la mayor parte de sus seguidores sean menores porque no sé, los considera el futuro, considera que tener a los menores es tener la batalla casi ganada, según su punto de vista. Entonces, sí, yo diría que busca menores en ese sentido, incluso más de lo que se buscaría gente mayor, porque, no sé, es más difícil adoctrinar a gente mayor que ya tiene un poco de contexto, que ya ha vivido un poco más, se ha relacionado con gente de distintas razas, ha visto lo que verdaderamente pueden hacer las mujeres, etcétera, porque es muy fácil venderle una visión del mundo supremacista y de ese estilo a un menor de edad, a alguien que todavía no tiene todas sus experiencias, ni, ni siquiera creo que le ha terminado de madurar mentalmente. La última vez que revisé este tema, pues la madurez mental se obtenía como a los 21 años, así que es muy fácil captar a jóvenes. Y no es raro, o sea, hay que pensar en las juventudes hitlerianas o que el fascismo italiano también tenía el, este, este enfoque hacia la juventud. No es algo de extrañarse por parte de estos grupos extremistas. No, sí, sí, o sea, alentaba de cierta forma a este tipo de pensamientos. O sea, yo simpatizo contigo porque yo también estuve en ese grupo, estuve en su círculo, dentro de lo que cabe, y puedo decir y puedo afirmar rotundamente que sí, sí tenían sus mañitas con los menores principalmente. Y si uno entra a este tipo de grupos, verá que hay más menores que gente mayor. Pero sí puedo simpatizar mucho con lo que dices porque uno acoge esta influencia, recibe Mm. esta información este, hasta irreal, fantasiosa, eh, de un mundo que no es y no madura ni evoluciona el pensamiento por estar en este tipo de ideologías. Y recordemos que las ideologías de este estilo solo van en retroceso y en pensamientos muy reduccionistas. Tratan siempre de apelar a la ignorancia y a encerrarse en su propia burbuja, ¿no? Totalmente. Creo que tú lo has vivido en carne propia cuando, no sé, creo que te llegaron a decir insultos étnicos. Bueno, cosas de ese estilo suceden cada rato. Utilizan slurs o palabras ofensivas contra todo el mundo, contra mujeres, contra personas transgénero, gays, contra gente de otras razas. Y su visión del mundo es súper reduccionista. Explícitamente, no sé, con las cosas que les he visto decir, por ejemplo, de los Muy mapuches, fantasiosas, es más, ¿no? si estos tipos llegaran a conocer a un mapuche, probablemente tendrían una cara de asco que no sería compatible con la realidad. O sea, sería cuán disociado tienes que estar de la realidad para que al conocer a una persona de una etnia te dé asco solo por ser de esa etnia, sin siquiera conocerlo más. Pero de todas maneras, han dicho explícitamente que buscan su exterminio, que buscan eliminarlos físicamente. O sea, es grave a mi parecer, es una disociación fuerte. Mm, Tú lo has dicho, recuerdo varias veces donde, bueno, cuando recién estaba yo alejándome de este tipo de grupos, ya sabrás lo que hice. No solo recibí comentarios despectivos, sino ya de plano atentados contra mi propia vida, existencia y a la de mi etnia. Sí, y es que sí, ellos, bueno, ya para qué no decirlo, son supremacistas, consideran que hay una etnia que es superior en prácticamente todas las cosas destacables, que es superior a ellos. Y pues, eh,
son supremacistas, tienen esta visión del mundo, van a ver al resto de personas como inferiores, creen demasiado en el determinismo biológico, creen que son inherentemente mejores que otras personas simplemente por haber nacido con determinado ADN, creen independientemente de sus logros en su vida, aunque no sé cuántos logros pueda listar Dumentio, pero bueno, siga, se me entiende. Bueno, sí, definitivamente el supremacismo es el corazón de su forma de ver el mundo, de que hay personas superiores a otras, o sea, los hombres son superiores a las mujeres, los heterosexuales a los homosexuales, los blancos a los negros. Sí, es su modo de pensar ¿Tú y es bien de fuerte. alguna forma nunca te sentiste discriminada por tu cambio de género? ¿O por lo que, Pues, por la persona que eres? pues últimamente sí, porque siguen refiriéndose a mí con mi dead name o necrónimo. Siguen, por ejemplo, ¿cómo se dice esta vaina? Siguen hablando de él cuando se refieren a mí, haciéndome, malgenerizándome o haciéndome misgendering. Calcifer lo ha hecho en su video donde trato de tirarme a mí al agua. Dumentio lo ha hecho. Esto, y definitivamente no, no sé. Aunque no sabría decirte, porque yo creo que está condicionado. Obviamente no respetan la condición de transgénero, pero hay personas a las que supongo que sí respetan. Por ejemplo, creo que nunca le marginalizaron a Midori, por ejemplo, al menos no que yo sepa. Aunque bueno, se han hecho más extremistas con los años. Quién sabe si ahora al hablar de ella pues se referirían, la marginalizarían o dirían algo malo. ¿En Pero conmigo lo han hecho y no sé. algún momento te sentiste amenazada por este tipo de cosas? Amenazada, pues un minuto por favor. Mm, Ya, amenazada. No, bueno, no directamente, no físicamente. Sí sentí que se burlaban de mí, sí sentí que O no, sea, no, de no, plano no te respetaban. no respetaban mi condición humana, sí, Sí. exactamente. Oye, Eso sí es pero verdad. ¿no te sentiste amenazada cuando, pues, empezó todo esto de la polémica y todo Sí, esto? con respecto a las difamaciones que Ah, hubo. bueno, sí, porque publicaron mi foto. Dicho y sea de paso, las fotografías que han estado publicando eran de cuando yo era menor de edad y las han publicado sin mi consentimiento. Eso ya podría ser considerado un delito, creo yo. Eh, no sé. Y sí, sí ha sido toda, pues ha sido una funa, pero más bien un escarche. Sí han dicho que me quieren denunciar penalmente, Calcifer ha dicho que aquí tiene que actuar la justicia o la ley, probablemente me quieran ver en la cárcel, quién sabe. Y Ujú. todo porque, y todo porque los traicioné, eh, pasando toda la mierda que tenía guardado de ellos para, bueno, para que el mundo sepa un poco más sobre cómo son en realidad. Qué curioso que ellos, ¿sabes? Intenten algo así. Es que no, ya hasta para este punto no tiene sentido lo que hacen. Solamente están como que intentando salvarse la espalda, pero quedan muchísimo peor. O sea, ya casi nadie puede creer en lo que dicen y pues no tiene sentido. Es como que em, ellos cometieron sus problemas, o sea, ellos hicieron sus cosas, pero tú los expusiste y luego ellos intentan tumbarte a ti, intentan hacerte caer a ti, cuando ellos son el centro de toda la polémica, no tú, ¿sabes? Es como decir que ellos hicieron más, o sea, que tú hiciste más daño que ellos. Ujú. Lo que intentan hacer es Bueno, desviar el problema hacia Solaris. totalmente, totalmente. Es precisamente lo que intentan hacer. Yo ni siquiera fui la informante principal del Jerry, la que le pasó el primer servidor donde se veían cosas más fuertes. Incluso fue otra persona que ha decidido mantener su anonimato. Yo, esto, lo que pasó fue que me sacaron de un servidor, me banearon por haber aparecido en el server en el streaming del Jerry, en algunas de las capturas. Yo me comuniqué con el Jerry a través de Superchat
diciéndole que le podía pasar unas capturas más para demostrar que efectivamente había desligado el Dumentio. Se las pasé y un poco después salió lo de la funa. Y trataron de desestimar toda la funa que les habían hecho a ellos, basándose en que yo hice cosas peores o que, no sé. Es en ese sentido. Había algo más que quería decir, pero se me ha ido en este momento. Estaba relacionado a algo anterior. Creo que se me olvidó. Bueno, pues para proseguir en lo que te acuerdas, ¿no? ¿Cómo fue este momento en donde tú te contactas con Jerry y el cómo se relaciona cuando tú dejas de ser perteneciente de este grupo? Mira, yo dejé de estar de acuerdo ideológicamente con Dumentio, al menos de 2017, pero seguía en contacto con él por un asunto de sacarle contenido, sacarle algunas cosas escabrosas. No tenía planeado publicarlas realmente, pero era interesante ver hasta qué punto podía llegar. Era algo así como en mi entretenimiento personal. En ese contexto es cuando en 2018 y 2019 empiezan a salir estas capturas y este tipo de contenido. Contenido que ya había compartido con un grupo de amigos privado a través de capturas de pantalla previamente. Ahora, entonces, ¿cómo es que llega todo? Bueno, ya había compartido ese contenido. Entonces, yo decido compartir este contenido una vez me sacan de un servidor porque digo, bueno, ya es la hora, porque yo ya me había salido del servidor personal de Dumentio, también me había salido del servidor de Gente Blanca, Ya te había los, desligado completamente. sí, los grupos de chat que tenía con él estaban muertos, entonces dije, ok, voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a exponer estas cosas que son éticamente cuestionables para que se vean, para que la gente las tenga presentes. Y entonces eso hice. Me contacté con el Jerry a través de su super chat, le pasé algunas capturas extra y no fue tanto que no logré hacerle tanto daño a Doom, pero al menos logré mostrar que Calcifer es más de la misma calaña, en el sentido, y no hace más que demostrarlo cada vez que dice que, por ejemplo, no va a ofrecer una disculpa o que no está arrepentido. Dios santo. ¿Y cómo manejaste toda esta situación respecto a a las críticas y todo el tema de, pues, las menores y el entorno del Doom? A ver, sobre las menores es interesante. Yo aparezco en algunas de esas capturas también. Las capturas que aparezco, y no sé si puedes editar el video mostrándolas. Sí. A ver, primero voy a explicar una cosa. Algo que solíamos hacer, al menos desde el Foro 64, era sacarle capturas de pantalla a algunos mensajes graciosos y utilizarlos como memes o imágenes de reacción que colocábamos en momentos random como una forma de comedia. La mayoría de las capturas de pantalla en las que yo aparezco en ese chat son otros usuarios colocando una captura de pantalla en la que yo aparezco. Y se puede ver por cómo está descuadrado el renglón principal, mi foto, de la foto del otro. Porque eso no ocurre salvo que estés posteando una imagen. Hay una imagen en la que sí posteo una captura de pantalla de otra persona que estaba... O sea, yo posteo una captura de pantalla de una persona posteando una imagen que era Reinhardt, si no me equivoco, que y lo hacía un poco para exponerlo y es en ese momento en el que digo, Doom, Reinhardt es la palabrita que no puedo mencionar. Y en ese momento, pues, esa es toda mi relación con las fotografías de menores en el servidor de Dumentio. Ahora, con respecto a si esas imágenes eran o no de menores, probablemente sí eran de menores. Probablemente
Dumentio sí las permitió, de eso no hay duda, Dumentio las permitió. Entonces Y afirmas que sí hubo, dentro de lo que cabe, como pornografía infantil dentro del servidor del Doom. creo que no eran desnudos, probablemente no eran desnudos en el sentido de que no, no lo hubieran permitido porque la fuente de esas imágenes era una página de Facebook, así que hubiera sido raro. Además, nadie ahí estaba tan enfermo para postear desnudos de aparentes menores, al menos no en ¿cómo se llama? En público. Pero sí creo que eran menores y probablemente sí estaban con poca ropa o en posiciones sugerentes. Eso es posible, pero no sé, Qué depende. curioso que Dumentio niegue esto y a cada rato, cada 2 meses, 3 meses, siempre regresa la misma polémica de que Dumentio podrá ser pedo, ¿sabes? Y viene y regresa y es como que Mire, no sé si pese a pedófilo, pero sé. Ay, mierda, dije la palabrita. Bueno, da igual. No sé si sea eso, pero sé que sí es una cosa, y eso es un conservador. ¿Y qué significa esto en este contexto? Él quiere regresar a una sociedad anterior y ha dicho que no es éticamente cuestionable que en épocas pasadas ocurrieran cosas como matrimonios entre personas de 50 años y pibitas de 14. Por, y ha dicho que nuestros abuelos lo veían normal y que realmente no es inherentemente malo, que lo que lo hace malo es la mentalidad que tienen los niños ahora. Esto no me lo estoy inventando, esto lo ha dicho él en público, en tweets, y puedo pasarlo si eso. Eh, si aplicamos esta lógica claro, de que, según cuál es él, el es aceptable que en tiempos pasados ocurrieran estas relaciones con esta gran diferencia de edad, y tomamos en cuenta también que él quiere regresar a tiempos pasados, a tener la mentalidad de tiempos pasados y también las prácticas, pues las piezas se encajan para decirnos que de alguna manera él piensa que una sociedad futura que regrese a la tradición sería aceptable éticamente que se dicen este tipo de relaciones. También ha negado que la pedofilia sea una enfermedad, ya lo dije otra vez, también, y también incluso ha dicho que la homosexualidad es peor. ¿A qué se ha referido con la homosexualidad es peor? Ah, lo dijo una vez que la sodomía es un pecado mientras que estar con menores no. ¿No? Sí, sí lo he dicho, sí lo he dicho. Hay un tweet sobre eso, de hecho puedo pasarlo si quieren, pero definitivamente lo ha dicho. Sí, 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 todo eso pásalo por privado y después ahí los vamos poniendo aquí a la derecha. Ah, ahora también está la fotografía esta de las niñas alemanas de los años 40 que no deja de postearla, que dice no son, que trata de decir no son menores y también trata de decir es un libro histórico. No es un libro histórico, es un libro propagandístico nacionalsocialista en el que se trata de decir que el desnudo es la nueva, va a ser la regla en la nueva sociedad aria y que tenía propiedades curativas y cosas por el estilo. O sea, es un libro de mística fascista en el que aparecen fotos de menores sin ropa y a cada rato para publicando esa fotografía. Y es no la sé por qué. no es la primera vez que, Dumentio quiere pasar libros propagandísticos como argumentos, solo con la falacia de autoridad de que, oh, son libros y los Ah, libros sí. también. Ah, sí, lo he Ya, hecho mil veces. Los estudios que él pasa no tienen revisión por pares, los autores que pasa también están descreditados por estar políticamente envueltos, etcétera, etcétera. O sea, es bien fuerte. Pues eso. Mm, ¿Qué más puedo comentar? Y siguiendo con el tema de las menores, creo que ya no tengo más que comentar sobre ese tema, excepto que me tocaría a mí. Mm, O todavía quieren hablar de Dumentio. mm, ¿Qué nos puedes decir un poco más a profundidad qué es lo que hacían en estos grupos? Mm, bueno, más que nada pensábamos. O sea, pasábamos noticias sobre actualidad,
pasábamos información histórica y esto, y en general nos gustaba recolectar este tipo de información y, y- y analizarla desde un punto de vista político, supremacista, discriminador. Por ejemplo, era común ver casi todas las semanas que se posteaba una noticia mm, de relaciones sexuales a la fuerza, eh, entre una persona del África y una persona europea, y se decía que era, eh, o sea, se posteaba constantemente como método de odio contra estas personas. Se hablaba constantemente de que sería bueno eliminarlas, removerlas físicamente. Había constantes ideas bueno, se ha visto en las capturas que sacó Jerry, que se proponían soluciones muchas veces ligadas a la violencia, como crear escuadrones de la muerte, entrenar para formar parte de estas patrullas, llegar a la lucha armada en nombre de una causa política. O sea, realmente Y estaban incentivando a la violencia. la defendían, de eso no hay duda. Defendían la violencia. Si llegaron a planear algo en específico o algo real, pues no. Pero estoy casi segura de que si alguien hubiera, no sé, agarrado un arma e ido a la frontera con Marruecos a matar gente, pues probablemente lo hubieran aplaudido y dicho, este es nuestro héroe. Sí, de Y hecho después, algo así pasó con lo sucedido en Nueva Zelanda, ¿verdad? eso es lo que pasó, efectivamente. Y Ap- pasó otra vez, o sea, pasó al menos en 2 atentados. Sí, 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 Eh, aplaudían en privado Y y... en, y en público decían, es el multiculturalismo lo que causó esto. Recuerdo esos tweets. Probablemente mucha gente no los recuerde porque a Dumento le han tirado mil cuentas, pero sí recuerdo perfectamente que culpaba al multiculturalismo por el terrorismo supremacista blanco. Ay, Dios. ¿Y nunca hubo algún intento de incentivación a la violencia o incentivar a hacer algún acto ilegal? Que yo sepa, no. Y es que, bueno, no. Que yo sepa, no. Aunque sí hay lugares, bueno, obviamente sí existen grupos fascistas que hacen este tipo de cosas, grupos neonazis y cosas así que sí hacen mm, actividad política, dígase, pintarrajear paredes pegando propaganda o enfrentamientos a mano con violencia contra otras personas o amedrentando colectivos. Estas cosas sí ocurren por parte de grupos de extrema derecha, pero el grupo de Dumentio nunca llegó a tener la organización para llegar a hacer algo así. Ahora, no sé si quizás alguien formaba parte del grupo de Dumentio y a la vez formaba parte de algún colectivo más grande, o no sé. Por ejemplo, que un italiano formara parte a la vez de Casa Pound y del servidor de Dumentio. Lo dudo, pero al menos por lo que yo sé, en el servidor de Dumentio no se llegó a orquestar nada y no llegó a pasar nada. O sea, lo que hacían era hablar y hablar y hablar de este Sí, tipo de cosas y no hacían nada al final. sí, Pero exactamente. igual los motivaban, ¿no? Ajá. Era un poco también por eso, porque ellos despreciaban el mundo, en el sentido de que lo odian el mundo tal como es, quieren cambiarlo de base. Y siendo ese el caso, pues necesitaban un grupo de autoayuda porque incluso Dumentio ha llegado a expresar en varios tweets que a veces se deprime, que a veces se siente decaído por el estado actual de las cosas, como si fuera algo malo que la sociedad sea más inclusiva con personas racializadas, personas LGBT, minorías y personas vulnerables, como si eso fuera algo malo. En ese sentido, él se deprime porque la sociedad es así y necesita de estos grupos para darle un empuje anímico. Eso es
algo que sí necesita y que también otros usuarios también necesitan, porque como está el mundo en la actualidad, ellos lo detestan. ¿Tú crees que Dumentio está en un estado anímico lo suficientemente saludable como para estar utilizando redes sociales y YouTube con todas estas ideas malas que tiene? Ah, por supuesto que no. O sea, el tipo debería desaparecer de la vida pública, pero mm, en sí, pues, o no lo va a hacer, no lo va a hacer porque tiene delirios de grandeza. Lo hemos visto más de una vez. No lo va a hacer porque se crea un paladín luchando una cruzada contra un mundo que está en su contra. Y porque ha sobrevivido a un montón de cosas, entonces ya considera que nada le puede hacer más daño, porque ha tenido una vida difícil, seamos francas, en ese sentido. Eh, y entonces esa vida difícil le hace que se sienta superior a varias personas. Es un poco de masoquismo en ese sentido. Además, ya han quemado demasiadas veces a Dumentio, o sea, ya cada vez, o sea, ya nadie se lo toma en serio, solamente sacan estos temas solamente para burlarse de él, o sea, como cuando lo han llamado loca o todo esto, o sea, solamente aparece para que la gente se ría de él y para ver cómo reacciona, o sea, y todo esto es como que solamente es para ver su reacción y ver qué es lo nuevo que dice, Es hace o como ver a un enfermito a ver qué hace, ¿sabes? sí, Es mero no muy entretenimiento. diferente Han al, pasado, al, al Christian. han pasado años y aún no llega a los 100K, así que mira vos. ¿No? Y pues de Bueno, cierta forma mismo se lo ha buscado. Y no ujú. creo que el pobre vaya a encontrar un buen trabajo, ni vaya a tener éxito en su vida en general por toda esta mancha que tiene. Sí, definitivamente. Yo honestamente me sorprendí cuando dijo, no, pues, ah, yo aún tengo opciones, solamente me puedo cambiar el nombre y todo ese tipo de cosas. Y es como que no, la gente va a seguir intentando joderte para ver cuál es tu reacción. La gente te va a seguir buscando los, aún en el raro caso que el tipo intente desaparecer, porque pues no lo veo muy interesado por desaparecer, más bien Mm. lo veo todo lo contrario, más por llamar la atención, seguir llamando la atención. Pero en cada raro, o sea, la gente lo seguirá buscando, seguirá a ver qué hace, qué dice, solamente para reírse otra vez de él. Si llega a viejo va a ser como el meme ese del viejo que le grita a una nube. Pues así va a ser. Sí, o Si sea, se va a llega. convertir en un neurótico. Ujú. Y por más que choque pared, el tipo no entiende. Y no veo intenciones de cambiar, de rectificar o pedir perdón. No lo tiene realmente. Y ya sea porque por sus sesgos o por el gran ego que tiene. Sí, ¿Sabes? lo pudimos ver en sus videos, ahí cuando, con o sea, el que hizo Calcifey y el que hizo Dumentio, así como intentando hacer control de daños, y pues ahí dicen, no, no me voy a disculpar. O sea, Sí. o sea, no entiendo para qué hace el video es así. O sea, comías, control de daños, no se va a disculpar, no va a decir que no, nomás va a decir que, jaja, sí, lo que hice estuvo bien. Y ya. Pero, o sea, el video pierde su punto. Nomás como que un medio control de Además, además, ¿qué- ¿a quién esperan engañar? O sea, mira, lo único que le creo a Dumentio es que ya no está de acuerdo con la filosofía anticristiana que tenía el, el, el asesino de Nueva Zelanda. En eso le puedo creer, porque sí sé que se ha vuelto un católico raro, porque es un católico fascista cuando esas cosas no deberían ser compatibles. Pero el resto no se lo creo en lo más mínimo, porque yo sé que él sigue considerando la violencia como una herramienta legítima y yo sé que él considera que existe una situación en la que sería válido usar la violencia. Considera que hay un genocidio blanco y que sería válido usar la violencia contra este. Y no ha cambiado. Eso no es un cambio. O sea, si el tipo que hizo el tiroteo masivo volviera y saliera otro, fuera católico e hiciera eso, pues probablemente de todas maneras diría, bueno,
la Biblia no dice que no mates, probablemente diré algo así. Porque sí, yo considero que Dumentio justifica la violencia. No, sí, de hecho hay unas capturas donde, bueno, como habíamos comentado antes, o sea, justifica, alienta y defiende, pero tiene otra cara que mostrar al público, que tampoco es buena, que digamos. Sí, pero no sé, ¿qué espera? No sé, espera que le crean, porque ya sabemos que es un misógino, un machista, un LGBTQ-fóbico, un, no sé, bueno, en cualquier caso, es todo eso y más. Bueno, Ay, 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 ay. Pues, ¿qué, qué arrepentimientos te llevas de todo esto? muchísimos. Podría haber gastado toda esa etapa de mi vida que la gasté intentando caerle bien a este grupo de enfermos. Podría haberla gastado en intentar mejorar como persona, intentar superar mis conductas asociales, podría haber eh, investigado sobre otras ideas más gratificantes que sobre estas ideas fascistas. Ay, podría haber hecho tantas cosas, pero eché a la basura todo ese tiempo solamente para estar en un grupo reaccionario y de la peor calaña. Me arrepiento notoriamente de haber formado parte de este. Mi ideología política actual o mi pensamiento político no es para nada compatible. Yo sí creo en la dignidad humana, yo creo en la igualdad desde el nacimiento, el respeto íntegro de los derechos humanos. Yo también creo, no sé, que todas las personas merecen su respeto, etcétera, etcétera. Y que las personas no son simplemente objetos como para decir que son herramientas para lograr un fin político. Respeto a la individualidad de las personas, etcétera. Yo he cambiado bastante. Eh, para, ya no soy para nada una persona nazi. Y me alegro de que ese sea el caso. Por, pero me arrepiento de haber tenido este periodo de tiempo. Y no sé, si se pudiera volver en el tiempo, definitivamente, qué sé yo, Es que me quitaría la computadora. también hay que entender, Solaris, que por algo las cosas pasan. Tú, al final los sucesos que nosotros vivimos de nuestro pasado son los que nos convirtieron en lo que somos a día de hoy. ¿Realmente Ujú. crees que hubiera habido alguna diferencia de no haber estado con ellos? Porque sin, de no haber estado con ellos no habrías aprendido ciertas cosas. Supongo que sí. Puedo decir que vi lo que es ese lado del espectro político desde el interior y vi hasta qué punto puede llegar a ser escoria. Puedo decir que aprendí eso y que eso me hace más firme en mi decisión de oponerme a ello en mis acciones políticas. Pero aún así, tomando en cuenta que si yo no hubiera conocido a Doom no me habría hecho fascista, yo creo que sí, porque el efecto dominó comenzó con Doom y con él siendo de derecha explícitamente. Ent- y también con él, o sea, un poquito que yo me volví más extremista, mientras él también se volvió más extremista, fue en línea paralela. Entonces sí creo que hizo un daño ahí. Y creo que no soy la única persona a la que le ha hecho daño en ese sentido. Creo que hay más personas cuya visión del mundo ha sido contaminada fuertemente por una influencia nociva. Mm. Sí, básicamente, con la propaganda y todo esto. Es increíble que Sí. hasta el día de hoy siga llegando la propaganda de hace, ¿qué? 80 años ya casi. 80 años. Sí. Sí. Todavía sigue siendo eco. No, sí, definitivamente. ¿Y
¿Qué rumores o aspectos puedes desmentir o admitir del Doom o de su círculo? Ok, ¿qué rumores puedo admitir o desmentir? Claro, ya que estuviste ahí con ellos. Bueno, no doy fe de que el tipo sea realmente, de que realmente le atraigan las menores o las prepubres. No, no doy fe de eso, porque no he visto lo suficiente como para pensar que ese es el caso. Mm, pero quizás sí con las adolescentes, pero no sé qué decir con las prepubres. Eh, Igual me parece grave y el que no condene las relaciones con grandes diferencias de edad, me parece que no ha analizado las cosas de la diferencia de poder que existe en una relación con esa diferencia de edad. Me parece que no tiene ese análisis o que no tiene las herramientas para darse cuenta de que está erróneo o que sí las tiene, pero prefiere ignorarlo y solamente porque, como lo hacían en la antigüedad, entonces no debe estar mal y algo así. Claro, claro, claro. Eh, ¿Qué otros rumores? ¿Es un supremacista? Sí, lo ha admitido. ¿Es un misógino? No lo ha admitido abiertamente, pero considera a las mujeres inferiores en prácticamente todo, dígase en inteligencia, en fuerza, etc. ¿Es un transfóbico? No respeta para nada la condición de transgeneridad, lo considera una enfermedad mental y no. Eh, lo respeta a los homosexuales, lo considera un pecado y probablemente piense, ahora que es católico, piensa que están ardiendo en el no sé cuál círculo del infierno por toda la eternidad. Eh, sobre respeta a las personas de color, para nada. Las quiere lo más lejos posible de lo que él considera sus países o los países blancos. No quiere eliminarlos físicamente de cualquier país blanco y considera que la idea de que puedan convivir con personas blancas es utópica. No, no respeta para nada a las personas de color, utiliza cada rato palabras raciales ofensivas, slurs, y impunemente. Y bueno, no sé qué otra cosa han dicho de Dumentio. ¿Que apoya a terroristas? Sí. O sea, si es terrorismo blanco, si es terrorismo que apoya las ideas que él apoya, entonces él sí estaría a favor. Si él ahora ya no está de acuerdo con el de Nueva Zelanda, pero es porque se hizo católico y el otro era anticatólico. Si saliera un terrorista católico, como no sé, el IRA en Irlanda, probablemente estaría a favor. Aunque yo también justifico al IRA porque a nadie le gustan los ingleses. Eh, Creo que esas son las mayores acusaciones que se le han hecho. Ok. Mm, Ya casi por terminar, quiero saber cuáles fueron las secuelas que te dejó el estar involucrado o interactuado con ellos. Ya, ¿qué secuelas me dejó? Me tomó bastante tiempo, por favor que la audiencia no se ría, pero deconstruirme, limpiarme, o sea, empezar de cero prácticamente, en un aprendizaje basado en el respeto a la dignidad humana, basado en la idea de que sí es posible convivir eh, en armonía y sí es posible que los seres humanos eh, vivamos en fraternidad. Sí, sí me tomó bastante tiempo conciliar esta idea porque pasar desde ser fascista hasta mi punto, hasta donde estoy actualmente, es un giro muy, muy largo. Muy Entonces, radical. sí, me tomó su tiempo. Y quizás aún tenga rezagos de esta ideología, quizás, pero en general pienso que las secuelas que me dejó fueron bastante duraderas, pero estoy sabiendo sobrellevarlas. ¿Qué más puedo decir sobre eso? Mm, son- eh, bueno, que ahora mucha gente todavía
todavía mi nombre está un poquito manchado y obviamente eso va a pasar. Por ejemplo, si yo decidiera meterme a política, que no creo que ocurra, pero si yo decidiera que pase, pues pueden buscar mi nombre en internet y saldrá perfectamente que fui fascista. Y esa mancha no se quita en mi vida, así que Sí. va a ser duro, pero de todas maneras, al menos a nivel personal, he tenido amistades que me apoyan, he tenido una relación que me apoya, una familia que me apoya, y creo que creo que estoy bien en el punto de mi vida en el que estoy actualmente. Ok, ok. ¿Algún consejo que le quieras dar a las personas que están escuchando esto, que son seguidores de Doom o nuevos oyentes que han escuchado de esta persona? Sí, por supuesto. Muy bien. Si sois seguidores de Doom, les diría de corazón que piensen un poco sobre cómo realmente cuál es realmente la comparativa entre lo que creen y la realidad. Que piensen un poco en la realidad, en si, en si estas ideas de verdad les permiten desenvolverse plenamente o si son un estorbo para ustedes, si en realidad les hacen ver a otras personas como, o les hacen no respetar la dignidad humana de alguien, si consideráis que algo tan nimio como un beso de 5 segundos es eh, algo dañino para la civilización, pues quizás debáis replantearos un poco ese pensamiento y tengan algo de pensamiento crítico porque no, la verdad es que a mí me faltó un poco de eso porque me fui muy fácilmente manipulada por Doom, fue muy fácilmente manipulada ese círculo. Contrasten la información, busquen a otros creadores de contenido y no sé, no nieguen lo evidente. Las ideologías nazifascistas que él defiende ocasionaron la muerte de 11 millones de personas, de las cuales 6 millones eran judíos y el resto eran prisioneros políticos. O sea, por no mencionar a todos los muertos, tanto civiles y militares de la Segunda Guerra, por no mencionar todos los crímenes tanto del fascismo italiano, del franquismo o de otros regímenes que ellos defienden, por no mencionar que siguen creyendo que la violencia en ese sentido es la mejor arma. Yo diría que tienen que pensar antes de irse a ese lado. Al final, lo que tanto Doom dicta en sus postulados sobre tener un pensamiento crítico, al final parece carecer de esto, así como sus seguidores. La verdad es que sí. No, si el tipo, o sea, prácticamente niega la ciencia, dijo que podía contradecirse la gravedad, dijo que, ¿cómo se dice esta vaina? Que los blancos inventaron la electricidad. Y si no me equivoco, también dijo que él cree más en lo que él llama su sentido común que en la ciencia. O sea, y su sentido común es básicamente tener esta visión extraña del mundo. Y yo les diría que no. No basen su visión del mundo en sus prejuicios, porque más que nada vais a terminar estando equivocados. No va a ser bueno. Definitivamente, ni para las personas con las que os relacionéis, ni para ustedes. ¿Algo que quieres comentar, Chris? Crispón, Am, no mucho, solamente que pues que él se buscó esa situación en la que está ahora. Nadie más que él se ha metido en eso. Es estúpido que él se intente victimizar porque, esta persona me está exponiendo, el Jerry, esto, cuando pues él se lo ha buscado a pulso, dando sus opiniones en lugares que no debería, yendo a Twitter, provocando a ciertos grupos de personas. O sea, al final el culpable es él mismo se ha metido en eso. Y pues eso es innegable. Y pues si quiere salir de eso, bueno,
ya arruinó buena parte de su vida, muchas oportunidades y todo eso, pero aún puede redimirse, pedir perdón y ya, o sea, dejar el tema ir, olvidarse de todo esto. Pero no lo hará porque, pues, él es adicto a la atención, él es adicto a hacer ese tipo de cosas. Yo hasta cierto punto no sé si lo hace a propósito el meterse en ese tipo de polémicas. Y, ¿sabes? Ahí él, pues, él mismo se autofuna. Ujú. O sea, Estoy de acuerdo contigo en el que el tipo no es que sea un villano sin corazón, que está completamente consumido por el lado oscuro. O sea, si él quiere pedir perdón, decir, ok, lo siento por haber esparcido discursos de odio, ok, me arrepiento, pues estaría bien. Yo personalmente lo aceptaría. Posiblemente muchas personas no lo harían, posiblemente su círculo diría, se alejaría de él. Bueno, también está eso, que hacerlo en este momento significaría perder a la gran parte de sus amistades o contactos, y un poquito que eso siempre, ¿cómo se dice? Siempre es una barrera antes de hacer un cambio. Entonces, puede que eso lo retenga. Bueno, también eso y su propia mentalidad, sus propias ideas. Pero aún así, si él quiere redimirse, pues con brazos abiertos, que sea el hijo pródigo, y que no no sé. se puede quedar con sus propios, no sé, amigos más cercanos, un círculo muy selecto de personas y pues la gente que, pues, que lo sigue, esa gente que aún después de todo, pues aún lo sigue siguiendo, pero es que realmente ya con todo esto, pues ya volvió a perder, o sea, todo el mundo está hablando de él, o sea, lo están sacando capturas, o sea, no eres el único, no fuiste el único, tú nomás fuiste parte de una cadena de personas que pues comenzó también a contar su parte, a mostrar pruebas de lo que hacía y pues eso. Sí, el Jerry ya lo ha dicho, hay más de un colaborador. Bueno, Ay, Yo creo que Dios. ya no hay mucho más que decir. ¿Algo que quieras decir, Julio? Pues nada, solo recordar que toda esta plática, esta charla, fue para apoyar a nuestra amiga Solaris, a limpiar su nombre y a contar sus experiencias con este grupo, que lo seguimos repitiendo, es altamente tóxico, inmoral y hasta peligroso para las juventudes, eh, de aquellas que pues necesitan un sentido de pertenencia o les falta algo en su vida o están débiles o están eh, solos, ¿ok? Así que gracias, Solaris, por quedarte aquí con nosotros y de verdad que te doy estas porras por ser tan valiente al exponer y al hablar con tu voz, que de eso se trata. Y tan fuerte que, pues, aguantar todo el mar y culpabilidades que te han tirado, o sea, pues también es admirable. Sí, sí, sí. muchas, No cualquiera lo hace, de verdad. muchas gracias, chicos, de verdad. Muchísimas gracias a todos los oyentes también. Sí, y creo que esta es mi palabra final sobre el tema. Esto definitivamente ya no... Sí, ya no creo volver a hablar sobre esto. Sí, Perfecto. es entendible. Pues nada, espero hayan disfrutado de este testimonio y pues se despide su judío favorito y que Dios los bendiga. Mucha suerte y fuerza. Bye bye.